Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ahora, en cuanto hablamos de habilidades directivas, siempre vemos que esto va evolucionando a lo largo del tiempo. Cuando se busca ahora mismo talento cada vez, a los nuevos directivos se le está buscando nuevas circunstancias, pero algo que no desaparece nunca es que tienen que ser hábiles en la resolución y en la gestión del conflicto. Sí, el conflicto es algo que desde las sociedades ancestrales ha estado permanente en la vida de los humanos. Principalmente porque gracias al conflicto evolucionamos, gracias al conflicto salimos de las zonas de confort, gracias al conflicto hacemos frente a situaciones que no teníamos previstas y al final de alguna forma nos ha acompañado en la evolución. Y por eso al día de hoy sigue estando presente en las organizaciones, en la empresa, y cuando no se produce, pues la verdad es que hay que preguntarse por qué esta organización no tiene conflicto. Este es el equivalente a decir, en un sentido marital, si usted con su pareja lleva 6 meses sin tener una pequeña discusión, un pequeño conflicto, ¿eso es bueno o es mala señal? Lo dejo ahí. Sí, además, como decía Pedro, el conflicto es algo innato al ser humano. Y yo creo que además el ser humano siempre reacciona de la misma forma ante un conflicto, que es o lucha, o huye, o se hace el muerto. Y entonces en las reuniones de empresa se ve perfectamente cada uno de esos 3 perfiles. Notas quién quiere pelear y notas también quien no quiere saber nada y se hace el muerto, y también quien quiere hacer las paces, ¿no? Quien coge e integra las posturas, etcétera, etcétera. O sea, es algo que lo llevamos, digamos, en la placa, podemos decir. Pero cuando hablamos de conflicto parece que hablamos de una única dimensión, ¿no? ¿Hay distintos tipos de conflictos que...? Sí, principalmente, aunque podríamos hablar de una única dimensión, porque el conflicto al final es un choque que se produce, pueden ser por intereses, por valores, por pensamiento, por actitudes, pero al final es un choque que se tiene y que se tiene que pulir y que se tiene que ajustar. A lo que comentaba Rafa, es verdad, los mecanismos nuestros ante el conflicto desde tiempos ancestrales siempre es el mismo: o huimos, y dentro de la huida hay 3 escenarios peligrosos, porque el huir no solamente es evitar el conflicto y salir corriendo. Muchas veces está considerado desde el punto de vista psicológico el suicidio como una forma de huir del conflicto. Y cuando hablamos de atacar, no solamente es en el aspecto de agredir verbalmente, sino que podemos llegar incluso al asesinato como otra forma de liberarnos de esa tensión, ese conflicto. En medio de eso se nos abre un espectro, que lo ha introducido muy bien Rafa, que es toda la parte de cómo afrontar el conflicto. No enfrentar, sino afrontar. Y por eso hay personas que están preparadas y utilizan mecanismos buenos para el afrontamiento del conflicto, como es el diálogo en primer lugar, como es la negociación, que podríamos decir el eje rector para enfrentarse a esto, y la mediación junto con el arbitraje, que también últimamente se están incorporando a esta gestión de conflictos. Sí, digamos que cada uno es los tipos de conflicto que ha comentado Pedro, luego según vas bajando, llevándolo hacia la empresa, al marketing, etcétera, ya vas viendo que al final, a veces, yo creo que me he visto 4 fundamentalmente. El que podía ser podríamos llamar de rol, el poco decir, yo soy el que lo tiene que decir, o eres tú, o en fin, ese tipo de cosas que también es muy humano, ¿no? Después también, digamos, los personales, que también es un conflicto clásico, es decir, si lo dices tú, si tú dices sí, yo digo no, y si tú dices no, yo voy a decir sí, eso también pasa. Es una aversión personal que incluso algunas veces cuesta de explicar, sino 2 personas, son las tribus, no de humanas, sino incluso de primates, pues también pasa, ¿no? Ese mono, ese ego que llevamos dentro. Y después hay 2 ya un poco más del tajo de empresa, que son las tareas y el método. Es decir, qué método tenemos que seguir y después qué tareas tenemos que hacer. Y yo creo que casi todos los conflictos que yo he visto, mezclados siempre con los 2 anteriores, van siempre estos de decir, ¿y qué tenemos que hacer? ¿O cómo lo tenemos que hacer? Siempre es un poco donde está ahí el posible conflicto. Aquí hay un tema fundamental en lo que ha dicho, porque cuando el grupo dentro de la empresa, ante el conflicto, se une en la tarea para debatir sobre la tarea que puede ser mejor, en ese momento es posible que
tú, Carlos, tengas una visión para la mejor solución de ese problema, de la tarea, Rafael tenga otra y yo pueda tener otra. Y los tres vamos a estar centrados para ver cómo lo podemos afrontar y qué método es el que podemos seguir, y que será un método que va a salir consensuado entre los tres y esto. Y aquí es donde está el gran peligro de los conflictos. Porque mientras estén nuestras mentes y nuestras emociones centrados en la tarea, el conflicto es sano y es bueno. Ahora, como tú me digas algo que me afecta a mí emocionalmente y ya yo lo veo como un ataque personal, ¿entiendes? O simplemente un comentario de la naturaleza, Pedro, tú tienes poca experiencia para opinar sobre este conflicto. Pues ya automáticamente hemos sacado el conflicto de la tarea y lo hemos convertido en un conflicto emocional. Y ese sí que no nos va a llevar a ninguna parte, nada más que a desgaste, enfrentamiento y al final, como bien decía Rafa, a choque antagonista de los egos. Que esto en las organizaciones también, por desgracia, se ve mucho. Y eso además se ve aumentado porque una cosa es lo que el emisor quiere emitir y otra cosa lo que el receptor entiende. Y después también no es lo mismo emitirlo vía teléfono que cara a cara que vía email. Porque casi todos los guiños que hacemos en la vida por email no pueden ser, ahí están los emojis, pero es más complicado. Y entonces al final la comunicación es un problema comunicativo, eso está claro, además de el resto de, digamos, de fundadores del conflicto que hemos comentado. Claro, entonces hay dos, se agrava porque no solo es el conflicto, sino está el conflicto y las posibles disfuncionalidades que haya dentro de los equipos. Claro. Claro, porque al final, digamos que a la gente, al final, a veces dentro de un equipo, tiene desconfianza. Y esa desconfianza en decir algo, pues le hace ponerse en una de las posturas que antes veíamos. Y esto al final es algo que va contra, digamos, el conflicto positivo, por decirlo de alguna forma. Después también están las responsabilidades. Hay gente que no quiere asumir ninguna responsabilidad y esto lo vas un poco viendo también. Y claro, si unes esa falta de confianza, falta de compromiso, falta de asumir responsabilidades y encima no eres partidario del conflicto, eso al final lo que lleva también es una falta de resultados. Y es un poco decir, no, es que yo tengo que arbitrar todo lo anterior para hacer ver que la gente tiene confianza, la gente tiene que asumir compromiso y también una serie de responsabilidades para conseguir una serie de resultados. Por eso un poco la postura del conflicto, en definitiva, si es natural y desordenado y desestructurado, pues es muy malo y hay que resolverlo, pero si lo estructuras y lo ordenas e incluso lo provocas, pues es algo que ayuda mucho a la mejora. Entonces, provocar el conflicto puede ser una estrategia interesante. Absolutamente. Pero antes de provocarlo, tenemos que preparar al equipo para que esté participativo, para dar su opinión. Hay un concepto que se llama kriasia, es un concepto griego, que es cuando una persona es capaz de seguir tomando una decisión mala, aun sabiendo que hay decisiones peores. Y es el ejemplo, y traigo este concepto aquí, porque muchas veces en los equipos hay la persona que sabe que lo que se está diciendo, se está debatiendo, hay una idea mejor que él tiene, pero por no discrepar, por no poner una objeción o por no hacer frente a objeciones, se calla y prefiere que la cosa se siga haciendo mal. Y entonces, claro, el conflicto puede tener ese enfoque positivo, que de hecho lo tiene que tener porque crecemos a través de los conflictos. Ahora, por ejemplo, en la educación tenemos un problema muy grave, el no poder corregir, es decir, el que si corriges a un alumno le sienta mal, el último debate de la tinta roja, de que si le pongo con el rotulador, lo primero que hay que hacer es generar conflicto, es decir, usted tiene que saber que esto no lo hace bien y esto hay que hacerlo mejor. Eso es el primer punto, tomar conciencia de que algo no está bien. Pero hay que habilitar también al equipo a que se abra para poder presentar las objeciones que crea oportunas. Entonces el conflicto se convierte en positivo. Sí, en definitiva es eso, es plantear un objetivo y pedir a la gente que plantee formas de llegar a ese objetivo. Y ahí saldrá un cierto conflicto. Pero si no son temas personales y se va siempre a la mejora de las propuestas, pues se va avanzando. En definitiva, también tiene que ser basado en datos. Es decir, que hay una serie de triquiñuelas, podríamos decir, para que ese conflicto no derive a un tema personal.
lo que yo llamo rayar el campo, ¿no? Es decir, cuando vas rayando el campo, tú al final dices, a ver, no se trata de enfrentarse personalmente o lo que ha dicho tal, lo que ha dicho, sino hablar de las propuestas, o que sea de la otra persona. Claro. Ese es uno también de los secretos. Después también está, como hacen muchas tecnologías, metodologías, como es el caso de las metodologías de dirección Agile o el Scrum en temas más informáticos, que es lo que se plantea las alternativas de los caminos con mucha facilidad. Y entonces la gente ya hace una abstracción de quién es el que está detrás de las propuestas y hace una apuesta. Pero para eso tiene que ser una propuesta con datos. Y sacar fuera la opinática. La opinática es lo peor para generar conflictos que hay. Porque yo pienso, no importa. O a mí me pasó, bueno, vamos a ver una cosa. Hay muchas ocasiones cuando que el conflicto viene porque alguien ha afirmado, porque es su microexperiencia de los pequeños números, algo que es cierto, pero que solo ha pasado una vez. Pero como fue su experiencia, lo generaliza. Sí, totalmente. Y otra cosa que quería decir en cuanto a la información, pues yo creo que cuando he tenido que gestionar esos conflictos, al final yo creo que siempre obligándoles a que lleven datos, se suaviza todo. Es decir, no opiniones, sino datos. Decía Deming, que decía, siempre comenzaba las reuniones diciendo la leyenda que lleva el billete de dólar, in God we trust, en Dios confío, pero los demás todos con datos. Y al final se acababa de decir, o tú documentas esa afirmación que has hecho o no vale para nada. Porque si no, se sienta allí la gente y empieza, no, yo creo que... No. Tú demuestra con datos históricos o futuros o de otros que lo que estás argumentando tiene un fundamento numérico. Es muy importante esto que estamos hablando. Y hay algunas prácticas que les enseñamos a los jóvenes directivos, sobre todo a los futuros líderes, que es, estamos muy acostumbrados al brainstorming, a la lluvia de ideas, en donde cada uno al final plantea. Hay una técnica que es la llamada tormenta de arroz, que es una variante tomando como esencia lo que es la lluvia de ideas, pero lo que se hace es que las personas aportan ideas, pues a mí para solucionar esto da igual, pero después el azar hace que otros compañeros cojan esa idea y tengan que defenderla. Es una dinámica muy buena porque quita el ego de la ecuación y favorece precisamente el que uno pueda estar defendiendo los intereses del otro y no defendiendo solo su postura. Y a lo que decía Rafael, hay algo también muy importante cuando queremos resolver conflictos. Y esto son ya mecanismos más neurológicos y de cierto conocimiento, sobre todo de nuestra inteligencia emocional. Nosotros, cuando nos ponemos de forma racional, cuando reclamaba Rafael esos datos, estamos principalmente activando la parte del prefrontal que tenemos encima del ojo izquierdo. Esta parte es la que analiza, toma conciencia, analiza datos, etc. Esta parte tiene cierto dominio sobre el resto de las funciones, menos la amígdala. La amígdala que está en la parte del cerebro límbico, que cuando es tocada y desata una emoción como el enojo, se hincha la amígdala y anula precisamente esa capacidad. Corta el tráfico. A la parte racional. Está muy bien, en sentido coloquial está muy bien eso que dice. Corta el tráfico en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que la persona que dirige y controla esas reuniones tiene que estar muy atento porque se está dando cuenta que el tema está derivando a lo emocional cuando lo que tenemos es que tener un tema de carácter racional y sobre la tarea. Si lo mantenemos sobre racional, sobre la tarea, controlando los egos y no dejando entrar la parte emocional en el conflicto, tendremos muy buena oportunidad de conseguir resultados muy exitosos. Pues esto me parece súper interesante y sería muy interesante esto ponerlo en práctica en esa pelea siempre departamento entre ventas y finanzas desde el punto de vista del marketing. ¿La habéis usado alguna vez? ¿Conocéis experiencias previas de éxito o de no tanto éxito? Yo en los grupos de ventas en los que he trabajado siempre introduzco esto porque al final sale y al final vosotros sabéis perfectamente que los profesionales de ventas todos tienen un perfil característico, son locuaces, etcétera, y siempre tienen facilidad de argumentación, ¿no? Entonces conviene llevar a estos temas, aplicarlos para llegar ahí. En los temas más complejos, que se trata de un conflicto con el departamento de finanzas, por ejemplo, que esto es un clásico, ¿no?, de todas las empresas, y que realmente tampoco entran los comerciales, sino generalmente el director comercial, etcétera,
pues es también un punto importante llegar a ese tipo de racionalidad que comentaba Pedro. Porque muchas veces también son miedos. Claro. Es un miedo a decir, vosotros sois los que os cargáis el margen y los otros piensan, pues nosotros somos los que te llevamos el margen. Si no, no habría, aunque sea bajo, no habría margen. Y este tipo de conflictos yo creo que conviene también racionalizarlos, porque al final se está para colaborar. Claro. No, sacar a ventas, digo a ventas porque el ventas está más en una caja negra que está finanzas. Sacar a ventas de la caja negra ayuda mucho. Esa forma de decir, yo vendo porque fui bendecido en mi nacimiento por Dios y que puedo vender. Ese tipo de cosas y pasarlo a procesos es lo que aproxima a otros departamentos. De todas formas, aquí hay realidades que son muy interesantes de abordar. Una de ellas, la percepción que tiene muchas veces finanzas del trabajo que hace ventas es muy distorsionada, porque muchas veces del trabajo que hace ventas, la percepción que tiene son de unos señores que llegan por la mañana, cogen sus coches, se van, traen unas notas de gastos, muchas veces importantes, porque han invitado a clientes, etcétera, etcétera, y mientras todo este tiempo, ¿qué han estado haciendo, no? Y claro, y ventas tienen la percepción de que finanzas lo único que se dedica es a fiscalizar lo que ellos hacen y que los tienen como recortados. Hay que tener en cuenta, a mí me gusta explicárselo mucho a las personas, a los departamentos, que al final el conflicto ventas-finanzas, si no existiera, la empresa no subsistiría. Porque si la empresa fuera un avión, ventas siempre va a luchar porque el avión vaya más rápido, más volumen de ventas, más volumen, la velocidad del avión más alto. Y finanzas va a luchar porque el avión vaya más alto. Mientras que uno busca por la velocidad para que vaya más rápido, el otro que busca más alto. ¿Y eso qué quiere decir? Venta en su debate interno dice, si tenemos un 20% de beneficio sobre las ventas y estamos vendiendo 100 millones, si bajáramos al 19%, venderíamos 110 millones. Y un 1% no se nota. Y finanzas piensa, si estamos teniendo un 20% de beneficio con 100 millones, si vendiéramos 90 que nos sobran, pasaríamos a tener un margen de 25. Con lo cual, al final ese conflicto es por lo que la dirección general coge y tiene que tener y saber, porque esto sí es importante, este mensaje, mantener el equilibrio entre finanzas y ventas. Porque muchas veces la dirección general se posiciona o bien al lado de uno y a bien al lado de otro y le hace un mal a la empresa. Sí, pasa dependiendo también un poco cuál sea el camino, la ruta que haya recorrido el director general, si viene de la parte de marketing, ventas o si viene de finanzas. Yo diré, abogando ahora, defendiendo un poco a los financieros, que en muchas ocasiones no se conocen bien los costes de fabricación, desde luego. Y si es una comercializadora, pues bueno, digamos que el precio, el coste del producto es cierto que se sabe, pero después hay mucho coste adyacente que no se domina. Y entonces ellos, de alguna forma, tienen esa precaución porque ven que ventas algunas veces pues tienen una tendencia. Es cierto, yo lo he visto en muchas ocasiones, que el coste de las ventas, el coste de los vendedores, coste directo de salarios, seguridad social, teléfonos, formaciones, etcétera, es superior al margen que están dejando, yendo uno por uno. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo y de la misma forma defendería también esa labor de finanzas. Pero hay una cosa, no sé si la compartirás conmigo o la compartiréis conmigo, el hecho de que todos los errores de la empresa que repercuten en el cliente, el primero que se lleva la bofetada es el comercial. Sí, claro, lógico. Y eso no se lo quita a nadie. Sí, sí. Así es. Y tiene que hacer frente a errores que no vienen de su gestión, errores que vienen muchas veces de logística, errores que vienen muchas veces de administración incluso, porque no se ha facturado, no se le ha aplicado un descuento determinado, y él es el primero que enfrenta. Entonces, una de las cosas que sí hay que trabajar mucho es que cuando se va a hacer esa visita, y hoy la tecnología no lo permite, realmente que ese vendedor tenga toda la información antes de entrar a ese contacto. Eso es otra cosa, claro. Eso es otra cosa que es fundamental
si queremos evitar algo que es muy importante, porque los conflictos con los clientes, y tú lo sabes de sobra, Rafael, tienen malas pulgas cuando aparece un conflicto que a ellos no lo tenían previsto y les surge, y si el comercial no actúa de la forma que ellos esperan, y a partir de ahí... Ese que es también es otro conflicto importante, ¿no? Porque es un conflicto importante cuando hay un verdadero problema, conflicto entre cliente y la casa, mediatizado por un profesional. Y al final eso es como una negociación, antes lo decíamos también, ¿no? Es decir, que al final se trata de llegar y decir, a ver, tú tienes un interés, yo tengo otro, pero seguro que tienes una parte de ese interés que también yo puedo firmarlo. Por lo cual vamos a acercarnos a esa parte que nos interesa y entonces vamos a resolverlo. Y al final siempre es una solución positiva también. De ese problema hemos sacado una verdadera oportunidad. Que yo creo. Pero hay que hacer una aproximación muy de negociación. Como cuando fuiste la primera vez a convertirlo en cliente. Que yo creo que esto es más que interesante, una palabra conflicto, que siempre la vemos negativa, evitar el conflicto, ser capaces de gestionarlo de forma positiva para sacar la punta a las empresas, algo que debería de conocerse, y yo creo que eso desde el punto de vista del marketing y además hay que las organizaciones en general, sobre todo en el área de marketing, en el área de venta, y yo creo que casi todas las áreas funcionales de la empresa, tener cierto nivel de conflicto, como bien decía Rafael, acotado, que no se nos desparrame, que no se incluya también el conflicto emocional, que no derive a un conflicto emocional, sino que se conteste en un conflicto de tareas. Es saludable para la organización. Muy saludable. Es muy saludable. Si para la no, organización. no hay innovación y no hay creatividad. Claro. Y esto también nos lleva a otro punto, pero que eso sería objeto de otro debate extensísimo, es que, claro, si queremos innovación, también tenemos que tener no solamente tolerancia al conflicto, sino tolerancia al error y al fracaso, porque no es lo mismo hacer siempre lo mismo, que tus probabilidades de equivocarte son menores que cuando entras en terreno desconocido, donde aumenta. Y hay que tener también tolerancia. Eso es como les dicen a los directores de oficina bancaria, si no tienes fallidos es que estás apretando demasiado. Efectivamente. Pues ya tenemos otro tema para el siguiente debate. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.